Sabemos que hoy celebramos en México esta celebración, pero bueno, aún todavía hay controversias en qué año, en qué día y a qué hora es bueno, pero lo importante es que Jesús vino, lo importante es que Jesús estuvo aquí entre nosotros, vino a morir por nosotros y nos trajo salvación, y eso nunca se debe de olvidar. Y recordar, hermano, que todo lo que hacemos en la Santa Cena es conmemorar. El momento más importante de este servicio es la Santa Cena, porque sin eso, hermano, sin ese momento, sin ese instante que Jesús haya hecho eso, nosotros no tendríamos motivos de estar acá. Solo seríamos un club social, un movimiento más, pero no tendríamos realmente un propósito, sobre todo espiritual, eterno, de salvación sin Cristo. Por eso es tan importante, hermano, recordar esto. Y recuerda que hoy es nuestra última clase del tema del libro que estamos tocando, que es El grito de la serpiente. Te recomiendo que lo leas, que lo estudies, porque sabemos que desde el Génesis, el diablo que ha hecho, ha tratado de separar a Dios del hombre, al hombre de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue separado. Él fue expulsado. En algún momento él quería tener el poder, él quería tener la autoridad y fue expulsado. Y hoy Dios nos ama, somos su creación. Dios nos creó desde el inicio. Y desde el inicio Él nos puso a cargo de su creación. Después de haber creado todo, dijo al hombre y a la mujer: los pongo a cargo, cuiden. Entonces el diablo entró ahí y no quiso, ¿no?, que hubiera esa relación con Dios. Y sigue gritando desde el inicio, sigue buscando alejarte de Dios, sigue buscando apartarte de ese amor inagotable. Quiere que te sientas como Él, alejado de Dios, sin esperanza, sin salvación, sin una oportunidad de transformar tu vida. Pero nos hemos dado cuenta una y otra vez que siempre hay oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad para transformar nuestras vidas, cambiarlas. Por eso hoy nuestro tema último es regresando a las Escrituras. Hemos estado hablando acerca de todas las ideologías que existen, ¿verdad? Pero lo importante en nuestra vida espiritual es regresar a las Escrituras y recordar lo que Jesús un día nos dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Recordar sus palabras, y decía Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Él es el único camino, hermano, el único camino que nos lleva hacia Dios. Puede haber muchos pensamientos, muchas ideologías, y las va a seguir habiendo. Hemos estado viendo todas las ideologías que existen del posmodernismo, es del constructivismo, de construcción, naturalista, anarquismo, ateísmo, escepticismo, el nihilismo, el relativismo, el gnosticismo, el machismo, feminismo y todos los ismos que te puedas imaginar, ¿no? Y al final, los pseudocristianos. ¿Por qué pseudocristianos? ¿Alguien podría decirme qué significa esa palabra de pseudocristiano? Si es alguien que es falso, puede decirse cristiano, pero su vida no lo refleja. ¿Quiénes son esos verdaderos cristianos? Decía Jesús. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios es claramente, la gente lo ve, no es algo que puedas ocultar, porque día a día tú lo vives. La gente que te rodea lo va a ver, es inevitable esconderlo. Pero las personas que dicen ser cristianas y no lo son, pues pasan por el mundo desapercibidos, como decía Matías. Hoy viven por tradiciones, costumbres, pero no se acuerdan de Dios, a pesar de que esta semana puede ser tan importante recordar la muerte de Cristo. Por eso dice Eclesiastés 5, versículo 1: si vas al templo, ten cuidado con lo que haces y presta atención a lo que allí se enseña. Es mejor obedecer a Dios que obedecerlo presentando
que ofenderlo presentando ofrenda sin pensar en lo que se hace. Gracias. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner atención, tener mucho cuidado de cómo vives. No solamente es venir a la iglesia y ya, no solamente es ir y cumplir porque ya vine, no. Pon atención a lo que se enseña. Es más, tienes que ir tú a las escrituras a ver si realmente te estoy diciendo lo que dice aquí. ¿Qué tal si yo las cambié? ¿Qué tal si yo puse mi versión? ¿No? Por eso es importante que tú veas en tu Biblia, veas ahí en tu dispositivo móvil, que lo que estoy hablando es lo mismo que estás escuchando y viendo. Porque si solamente escuchamos y vemos al de frente y oímos una clase, oímos algo, solamente tu fe va a seguir siendo una fe prestada. Vas a creer porque los demás lo dicen y no porque es tu convicción. Siempre, hermano, va a haber muchos temas, muchas ideologías que nos van a rodear. Siempre va a haber personas en hacerte creer que lo que estás pensando, haciendo es equivocado. Lo que crees, lo que piensas, lo que tú haces está mal. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? No tiene motivo. Los científicos dicen, bueno, eso no, ¿en qué se ha sustentado tu fe? A ver, necesitas demostrarlo, ¿no? Si yo lo puedo tocar, entonces sí lo puedo decir que es real. Pero si no lo puedo tocar, entonces no es real. Si no lo puedo demostrar aún científicamente, no es real. Pero realmente la ciencia, seguimos en pañales. Aunque ya tenemos la inteligencia artificial, no alcanzamos a comprender todavía todas las cosas. Necesitan aprender muchas cosas más. Pero ¿qué pasa si nos aferramos a nuestra idea? ¿Qué pasa si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? Bueno, pues es que hay muchos caminos, ¿no? Cualquier camino es bueno. Cualquier ideología es buena. No. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44, nos dice ahí: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Muchas veces, hermano, no sé si alguna vez te ha pasado, yo en lo personal sí lo he vivido. Recuerda, yo nací en una iglesia cristiana, fui criado a través de la Biblia, me enseñaron las escrituras. Pero como todo joven pasa en el problema existencial, empiezas a preguntarte el porqué de muchas cosas o para qué. Y como no entiendes y no encuentras una respuesta y no hay alguien que te enseñe las cosas, pues empiezas a crear tus propias ideologías o empiezas a escuchar a otros que saben menos que tú y te empiezan a enseñar cosas huecas. Y al final les crees las mentiras y crees sus mentiras. Y puedes seguirla, ¿no? Y a pesar de que yo creía en Dios, me fui educado a través de las escrituras, yo dejé de creer en Dios y según yo empecé a buscar otras ideologías, ¿no? Y te das cuenta que al final solo encuentras destrucción. Yo podía empezar a ver la vida de esas personas que decían seguir una nueva enseñanza, una nueva ideología, una manera nueva de pensar, que no era necesario Dios en la vida, que tú podías lograr todo, pero no podían dejar de fumar, no podían dejar de drogarse, no podían dejar de tomar, se peleaban con sus papás todo el tiempo, no había una reconciliación sana con sus padres, nadie los entendía, eran los incomprendidos, ¿no? Y podías ver el resultado de todas sus ideologías. Y a pesar de que tenía muy buenos pensamientos para la vida, no lo podía llevar a la práctica en su propia vida. ¿Y por qué es? Porque aquí dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos siempre quieren cumplir. Ustedes desean cumplir solamente sus deseos. Es que como a mí no me gusta eso que dices tú, entonces yo busco lo que yo quiero.
Es que como a mí no me gusta cómo me lo dices, entonces yo hago otra cosa distinta. Siempre vamos a seguir nuestros propios deseos. Y eso es lo que ha pasado. En este tema del libro ha habido muchas ideologías, muchos temas que hemos visto, estado aprendiendo. Pero siempre ha sido, cada quien quiere hacer lo que a mejor le parece, o que lo que más le gusta. Y como dicen algunos, todos los caminos llevan a Dios, no pasa nada. No importa dónde vaya, no importa dónde me acerque, mientras me porte bien, ya con eso. No, bíblicamente hemos visto que todo tiene un propósito, pero también Jesús puso unos pasos a seguir. Hay mandamientos que cumplir. Si tú no cumples con esos mandamientos, no puedes ser de sus discípulos, ¿verdad? Por eso dice Marcos capítulo 1 versículo 15, dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Es importante que sigamos creyendo en las buenas noticias. El reino de Dios, decía Jesús, está cerca. ¿Y cuál es ese reino, hermano? Desafortunadamente, la ciencia nunca lo va a encontrar físico, porque el reino que Jesús nos hablaba era un reino espiritual. Un reino donde te ayudaba a entender los valores y virtudes del ser humano, fomentarlos en tu propia vida y transmitirlos a las personas que te rodean. La compasión, la misericordia, el amor, el perdón. Esas cosas nacen de uno mismo. No es como, mira, ahí va corriendo el perdón, voy tras él para agarrarlo y que ya sea mío, ¿no? Y ahora sí voy a ser un hombre que va a perdonar. No, así no funciona. Ahí va corriendo la compasión, voy tras de ella para agarrarla y ahora sí voy a ser bien compasivo con las gentes. No, así no funciona. Dice que todo todo lo que sale de ti es lo que te hace impuro, ¿verdad? De ahí vienen tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, y todo eso que tú traes, tú lo estás fomentando día tras día, con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que aprendes, con lo que tú mismo empiezas a hacer parte de tus convicciones personales. Pero si tú no te arrepientes de esas malas decisiones, de esas malas enseñanzas, y empiezas a buscar el camino que lleva a Jesús, tarde o temprano te vas a perder. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido personas que llegan a la iglesia bien contentas, bien felices, y están gozosas por ser cristianas, pero con el tiempo se van apartando? No, es que yo creo que ya no es tan necesario venir a la iglesia. Lo puedo ver desde mi casa, ¿no? Pues ya son desde la tecnología, ¿no? Saludos ahí a los de Mazunte, a todos los canales. Pero ya desde mi casa mejor lo veo. ¿Para qué voy? Y me voy, ¿no? Hasta allá. No, pues ¿para qué leo la Biblia si ya me la sé de memoria? No, pues ¿para qué sigo estudiando? Pues si ya la leí muchas veces. No, pero cuando tú profundizas en las escrituras, hermano, te vas a dar cuenta que puedes aprender mucho más todavía, cada vez más. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos dice: por eso debemos poner más interés en el mensaje de la salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos enseña. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después los que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos lo demostró por medio de muchas señales y acciones maravillosas, y también con milagros. Además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Dios, a través de la historia, desde la creación, te ha mostrado su amor. ¿Cómo lo ha mostrado? A través de su pueblo elegido, que fueron los judíos.
Los libró de la esclavitud, los libró de las plagas, de la muerte. Los libró de muchas cosas. Y sin embargo, ¿qué pasaba con ellos? Se olvidaban de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, se arrepentían. ¿Y qué hacía Dios? Los volvía otra vez a cuidar y a proteger. Una y otra vez. Y dice, hizo cosas maravillosas. ¿Alguna vez te ha caído maná del cielo? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha comido maná del cielo? No, ¿verdad? Y por más que te puedas imaginar y decir la historia y la ciencia, que si era como arroz, que si era no sé qué, pues nunca lo vas a poder saber a ciencia cierta porque nunca lo comiste. No estuvo en tus manos. Y sin embargo sucedió. Y así muchas cosas más. Dice también, cuando Jesús vino, hizo muchas señales y milagros. Hoy en día, ¿quién conoces que a un ciego de nacimiento le den la vista hoy? Aún con la tecnología que tenemos. Aún a pesar de toda la ciencia y tecnología que tengamos, hoy existe algo que pueda hacer que un hombre con los mismos ojos que tiene pueda volver a ver. No. Cualquier detalle, y si tienes diabetes, hasta se te sube el azúcar y dejas de ver, ¿no? Y si dejas y te mantienes ahí con el azúcar alta, te vas a quedar ciego, ¿no? Y hasta cualquier detalle, cualquier cosa, hasta infecciones que caigan a tu ojo se pueden dañar, son tan delicados. Y sin embargo Jesús lo hizo. Jesús dio la vista a ciegos, levantó cojos, sanó a leprosos, resucitó muertos. Por eso dice aquí la Escritura, nosotros ten mucho cuidado. Si aquellos que recibieron un mensaje de los ángeles no lo obedecieron, Dios tuvo su sentencia. Cuanto más tú, que has visto tantos milagros, conoces el poder de Dios y aún así no quieres creer, pues va a haber una mayor castigo. Porque con tantos milagros y con tantas pruebas, aún así no crees. ¿Qué pasa, no? ¿Qué nos dice Jesús? En Juan 15, versículo 5, dice ahí, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué las personas hoy en día no entienden por qué no podemos cambiar la vida? ¿Alguna vez te ha pasado, hermano, antes de ser discípulo? No sé tú, pero a mí me pasó. Antes de ser discípulo, antes de estar aquí en la iglesia, quería dejar de mentir y no podía. Quería dejar el cigarro y no podía. Quería dejar mis vicios y no podía. Lo intentaba y no podía. ¿Por qué no podías? Bueno, te hace falta Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, solo por mí puedes llegar al Padre. Dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, como yo a él. O sea, tú tienes que iniciar, querer estar al lado de Jesús, conocer a Jesús, aceptar a Jesús en tu vida, que gobierne tu vida, y entonces Jesús puede venir a tu vida y habitar contigo, porque tú lo deseas. Él no va a habitar en una persona que no quiera. Si tus papás te traen a la fuerza a la iglesia, ¿tú crees que Jesús va a habitar en ti? No. Si te traen a la fuerza a la iglesia y te traen arrastras, ¿tú crees que Jesús va a habitar así en tu corazón? Por supuesto que no. Dios nos dio un privilegio muy grande que se llama libre albedrío. Y nosotros tenemos el poder en nuestras manos de hacer lo que nosotros queramos. Dios nunca te va a obligar a hacer lo que tú no quieras. Por eso se llama libre albedrío. Tú tienes tu libre albedrío, tú decides. Pero dícele Jesús, si tú te separas de mí, no puedes hacer nada. Tu vida va a seguir siendo la misma y no va a ser transformada como yo te puedo enseñar a transformarla. Mateo 16, versículo 24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo,
que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar en cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los de aquí presentes no sufrirá la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Qué tiene que pasar para que tu vida cambie? Negarte a ti mismo. ¿Qué significa esto? Todo lo que tú has sembrado en tu mente, todo lo que tienes ahí, en lo bueno como tanto lo malo. Tú no puedes sanar tu vida, tú no puedes transformar tu vida si no sacas primero lo que está ahí adentro. Si no perdonas, si no te perdonas a ti mismo, si no das por alto y borrón y cuenta nueva. Porque ¿qué pasa cuando una persona está recordando constantemente lo que alguien le hizo? ¿Qué pasa cuando una persona está constantemente pensando, es que esa persona, pues nunca la va a perdonar? Porque siempre está alimentando ese rencor, ese odio, esa amargura en el corazón. Necesitas quitarlo. Si tú no lo quitas, el que le hace daño es a ti mismo, a nadie más, solo a ti. Necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Jesús. ¿Recuerdas qué implicó para Jesús la cruz, hermano? Ya lo decía Matías. Fue sacrificio, un dolor emocional, espiritual y carnal. La vida cristiana no es sencilla, la vida cristiana no es fácil. Siempre va a haber tentaciones, siempre. Y está en ti hacerlo o no hacerlo, alejarte o huir de él, o coquetearle al pecado, a la tentación, y después vas a ¿qué? Vivir en el pecado. ¿Y qué dice Santiago cuando uno desarrolla el pecado en su vida y se vuelve una costumbre? Se llega a la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que tu vida cambie? Pues así, ese es el proceso, hermano. Arranca de ti todos esos pensamientos que no te sirven, todos esos malos pensamientos que no te ayudan. Toma la cruz, cárgala todos los días, lo que va a implicar sacrificio, esfuerzos. A lo mejor alguien te va a lastimar, te va a herir emocionalmente, alguien no va a cumplir su palabra, alguien te va a quedar mal. Carga tu cruz, sigue a Jesús, síguelo a Él, no a los hombres. Por eso debes de seguir ¿qué? Las Escrituras. No me hagas caso a mí, hazle caso a la Biblia. Y al final dice, algunos de aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Y qué pasó con todos sus discípulos? Lo vieron resucitar. Vieron resucitar a su Maestro. Y pudieron ver que ese reino no iba a tener fin. Porque dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué te dio Dios cuando te bautizaste, cuando decidiste seguir y ser un discípulo de Jesús? ¿Qué te dio? Su Espíritu Santo. Esa es una muestra de que Dios te ama, de que Dios desea que tú estés con Él el resto de tu vida y que nada nos puede separar de Él. Por eso, como dice Mateo 16:24, dice, luego les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. El ser discípulo no es solamente de los miércoles o los domingos, es todos los días, cada día de tu vida, hermano. Como conclusión, hermano, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú puedes decidir que ser hijo de Dios
o hijo del diablo. Tú decides, está en tus manos qué ser. Si tú quieres ser a una persona diferente, necesitas arrepentirte y creer en las buenas noticias que Jesús trae para tu vida. ¿Y cómo va a suceder esto, hermano? ¿Cómo sucedió en tu vida? Cuando empezaste a estudiar las Escrituras, regresando a la Biblia. Si te has perdido, si ya no sientes el fuego del Espíritu en tu corazón, regresa a las Escrituras. Vuelve a enamorarte de la palabra de Dios, enamórate de Jesús, enamórate de Dios, ámalo, ámalo más que cualquier otra cosa y sirve a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo, amén. Y dice también, es importante, hermano, ya que estás haciéndolo otra vez, permanecer en Cristo. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber situaciones que te quieran alejar, pero es tu deber mantenerte firme, porque tú estás aquí por Cristo, no por las personas. Tú estás aquí por Cristo. Tú vienes porque amas a Cristo. Tú haces lo que haces porque amas a Cristo. Y por eso, carga con la cruz, con la fidelidad, todos los días de tu vida, hermano. Sé fiel, sé leal, mantente hasta el último día y Dios va a recompensar todo lo que has hecho, todo lo que has sufrido, todo lo que has pasado como Jesús lo hizo en la cruz, y Dios te va a resucitar a una nueva vida, a una vida eterna que Jesús nos prometió. Así que, hermano, no te pierdas y veámonos en el cielo todos, amén. Vamos a terminar orando, amén. Acompáñenme.